Cristina, así que todo tuyo. Muchas gracias, Sonia. Muchas gracias por la invitación. El Hospital Italiano pues, es un socio de FAIRLAC de lujo para los temas que tienen que ver con inteligencia artificial y salud, para ayudarnos a navegar estas nuevas aguas en las que todos estamos aprendiendo y entendiendo cómo se debe hacer de la mejor manera. Así que estoy súper contenta de estar acá. La charla a la que yo me voy a referir hoy, o la conversación de la que yo me voy a referir hoy, es algo que nosotros hemos llamado de los principios éticos a la práctica. Y voy a compartir entonces mi pantalla. Buenísimo. Si les parece bien, para... La presentación se está viendo. Perfecto. Déjenme un segundo que necesito... necesito aquí un par de cosas para tener mis notas claras y que no se me vaya a olvidar decir nada de lo que quiero decir. Está bien. Así que les pido un minuto, por favor. Bueno, la idea es que justamente lo que les estaba comentando, la conversación que quisiera tener hoy, o mi parte de la conversación, porque después vamos a tener, después Cecilia nos va a complementar o me va a complementar a mí en la parte más de datos y lo que se necesita para poder llevar realmente a la práctica los principios, es hacer un barrido muy general sobre los principios éticos y luego presentarles algunas de las herramientas que hemos desarrollado desde la iniciativa FAIRLAC, las cuales pues, buscan precisamente aterrizar los principios éticos identificados y promover su aplicación en la práctica. Es como pasar de la filosofía de los principios un poco a aterrizar cuando estamos haciendo las cosas en la realidad. Como algunos de ustedes vieron, y no sé los que han estado como siguiendo toda el simposio, ayer se presentó en una de las presentaciones del simposio, desde el BID contamos lo que era FAIRLAC. Se hizo una presentación un poco más grande en salud digital, pero ahí presentamos lo que era FAIRLAC, que es la iniciativa que se creó desde el BID para apoyar a los países de la región a promover el uso responsable y ético de la inteligencia artificial. ¿Por qué nos parece importante que esto deba hacerse? Porque tenemos que tener un común entendimiento de lo que entre todos creemos que es lo ético o lo responsable que debe hacerse. La definición de ética, para los que les gusta un poco la filosofía, es que ese estudio filosófico de la moral. Es como el examen racional de las creencias y el comportamiento moral de las personas. Y en los últimos años, muchas organizaciones, gobiernos, grandes tecnológicas, academia, se han abocado a establecer ciertos principios que puedan guiar el desarrollo y el despliegue de la inteligencia artificial. Tal vez nace un poco de la preocupación de que se está masificando el uso de estas tecnologías, de estas nuevas tecnologías, inteligencia artificial, aprendizaje de máquina, que hace que los gobiernos estén pensando en usarla o que la sociedad se está dando cuenta que se está masificando el uso y que hay ciertos riesgos que tenemos que tener en cuenta. Ahí, y ciertos riesgos a lo que me refiero es, hay desarrollos de inteligencia artificial que tienen un impacto directo en lo que pasa en la vida de cada uno de nosotros. Yo no me voy a preocupar por qué Netflix me recomienda una serie u otra, pero sí me preocupo el día que mi diagnóstico
lo hace alguien, mi diagnóstico médico lo hace alguien que no necesariamente es capaz de explicarme por qué fue ese diagnóstico, sino que lo dijo una máquina. O estoy recibiendo un subsidio del Estado o dejé de recibir un subsidio del Estado y cuando pregunto el por qué, si cumplo con las características, nadie me lo puede explicar. Y es ahí donde es importante que para la sociedad estemos usando estas tecnologías de manera responsable y no hacerlo por el solo hecho de que hay que poner tecnología. No es solucionismo puro, es porque esto es una herramienta bien interesante que puede hacer muy eficiente las cosas y que puede ayudar muchísimo en los temas sociales, pero también tiene varios riesgos que después quiero que miremos. Algunos de los ejemplos bien interesantes, además que se han presentado en este simposio, ayer se presentó DART, que es una solución chilena que permite prevenir la ceguera diabética, ha tenido mucho impacto positivo, pero también en su concepción y en su definición se identificaron varios riesgos y varios retos que con la práctica se fueron solucionando. La idea de pasar de esos principios y de que no solo digamos, qué maravilla, tenemos que hacer las cosas bien, es poder decir, no solamente tenemos un manual de que tenemos que hacer las cosas bien, pero entonces, ¿cómo las podemos hacer bien? El Berkman Klein Center for Internet and Society de la Universidad de Harvard se tomó en la tarea de revisar cuáles eran los documentos que diferentes gobiernos, esas entidades privadas, que la sociedad civil, que las multilaterales han desarrollado sobre esos principios éticos. Y dijo, ok, vamos a revisarlos todos y vamos a ver cuál es el común denominador para entender qué significan esos principios. El instituto los agrupó en 8 principios distintos. Y hay varias otras organizaciones que los han agrupado. Desde el BID y desde la iniciativa de FAIRLAC del BID y en conjunto con varios países que ya lo han hecho, la agrupación a la que nosotros, la agrupación que nosotros estamos siguiendo es la que acuñó la OSD, que es justamente que está muy parecida a la de la Harvard University, al final son todos muy parecidos, pero estos 5 nos parecieron desde FAIRLAC que es una muy buena agrupación. El primer principio definitivamente es que todas las partes que están interesadas o que pueden tener algún tema sensible en el que puedan salir damnificados por el uso de tecnologías como la inteligencia artificial o el aprendizaje de máquinas, deben estar activamente involucradas. Y eso además hace referencia no solamente a poblaciones vulnerables o minoritarias, sino también a los temas de cambio climático. Ese principio fundamental. El segundo principio es hay que poner siempre a la persona en el centro. Y eso se dice pronto y se dice rápido, y no es tan fácil de llevar a la práctica. Es decir, antes de preguntarnos si inteligencia artificial es la solución, debemos preguntarnos cuál es el real problema que tenemos enfrente. Y cómo esa solución no va a perpetuar las desigualdades o las inequidades que están existiendo en el mundo análogo. El tercer principio hace referencia a algo que es bien importante y es, tiene que ser capaz de explicarse, tiene que ser capaz de explicar por lo menos en cierta medida la manera como se están dando las soluciones, cómo se está llegando a las soluciones. Y esto también hace alusión al uso responsable y ético de los datos desde el principio del uso de un sistema. Y de eso un poco va a hablar más Cecilia, entonces yo no me voy a meter mucho ahí, pero a eso hace referencia ese principio. El cuarto principio hace referencia a no importa cuál sea la circunstancia en las que se use el sistema, tiene que ser seguro, tiene que estar bien hecho. Pueden ser circunstancias adversas, pero tiene que estar bien diseñado y bien hecho. Y el cuarto es, hay que tener responsables, hay que saber quién es el responsable. La respuesta no puede ser, fue el algoritmo. El algoritmo me lo dijo. Eso nunca puede ser la respuesta. Es más difícil en ciertos sistemas que otros. Yo no me voy a meter en los temas tecnológicos. Con Sonia antes hablábamos que ha habido charlas mucho más desde el lado tecnológico. Yo no me voy a meter por ese lado, me voy a meter más por el lado de estos principios te cuentan lo que es el deber ser.
Luego las herramientas ya van a ayudar cuando existen esas dificultades en redes neuronales mucho más complejas o en sistemas que tienen distintas definiciones. Entonces, ¿cómo hacemos para que justamente esos principios se lleven a la práctica? ¿Y cómo garantizar que esos proyectos que tienen inteligencia artificial sean programas sociales, sean temas de salud, sean en emprendimientos que quieran tener algún impacto en la gente? ¿Cómo hacemos para que cumplan con esos lineamientos éticos, para que se hagan de manera responsable? Y no es automático, y esto es bien interesante, que no es automático pasar de un principio a las características observables del sistema. Es necesario identificar otros niveles para poder hacer realmente ese aterrizaje. Y a partir, lo que hemos estado haciendo desde Fairlag es que a partir del enfoque que propone un grupo que se llama el AI Ethic Impact Group, ya tenemos un marco para pasar a través de definición de criterios, de indicadores, y de esa manera llegar entonces a las características observables. Este es un ejemplo simplificado, pero para que entendamos de qué estamos hablando. A veces estamos como en la estratosfera a 20.000 pies de altura y es difícil entenderlo. Si yo agarro el principio de transparencia y explicabilidad, tengo que empezar a ver cuáles son los criterios que hacen que sea transparente y explicable. Entonces pensamos en dos aquí: el origen del conjunto de los datos, que era lo que les hablaba antes, y puede ser un módulo de explicabilidad que tenga el propio sistema que se está diseñando. Esos criterios van a tener entonces unos indicadores que sean medibles, que sean atribuibles, que sean basados en resultados. Aquí pusimos estos tres. Si está documentado el origen de los datos, de dónde están saliendo los datos, o qué datos se están utilizando para cada propósito. Y por el otro lado, tendríamos algo como si se está contemplando contar con un proceso de explicación pública. Y después las características observables me van a contestar si sí o si no a esos indicadores. Aquí pusimos sí, no. No siempre es tan blanco y negro, se puede poner sí, pero o no. Y esto lo va llevando a uno a poder entender cómo ese principio lo estoy aplicando en el sistema que estoy diseñando o que estoy adoptando. Para cada una de estas, entonces, existen diversas herramientas. Hay muchas herramientas en el mercado. La academia se ha dedicado también a hacer muchas de las herramientas. Nosotros desde Fairlag hemos desarrollado en conjunto con los países por ahora tenemos 3 de estas herramientas y estamos en la construcción de más. Todas son abiertas, están disponibles, y esto es importante porque esto es un proceso iterativo y esto es algo que quiero decir varias veces, porque esta construcción tiene que ser una construcción colectiva entre todas. Entonces, tenemos en principio, además de recursos fáciles de leer y de documentos que pueden guiar las conversaciones, tenemos también estas 3 herramientas que son muy prácticas: una autoevaluación ética, un manual de formulación de proyectos con inteligencia artificial y un manual técnico, que es un poco más para los científicos de datos. Y quiero pasar un poco más en detalle por las 3 para que vean cómo se junta con todos los principios que hablábamos antes. La autoevaluación ética busca revisar que los principales ámbitos que se deben tener en cuenta a lo largo del proyecto para mitigar el nivel de los riesgos éticos asociados al uso o a la aplicación de la inteligencia artificial en temas que tienen un impacto social, dada la sensibilidad de los datos que se manejan. Estoy hablando de temas de salud, estoy hablando de temas de educación o de temas de empleabilidad o de mercados laborales, donde la gente suele tener datos que son más sensibles. Lo que busca esta herramienta es tener una evaluación del nivel de riesgo del proyecto desde una perspectiva ética antes de su implementación. Cuando se está pensando implementar, hay una serie de preguntas sobre esa conceptualización y el diseño, la rendición de cuentas, la gobernanza y la seguridad de lo que se está diseñando.
todo el ciclo de vida de la inteligencia artificial y cuál es el impacto sistémico que tiene, cuál es exactamente la interacción de los seres humanos con este sistema, si es un sistema de soporte de decisión o un sistema de toma de decisión, y si es de toma de decisión solamente, ¿dónde está el ser humano al final de todo el ciclo? Esta es una herramienta que da una serie de recomendaciones al terminar de hacerla, y que lo que se busca es que pueda hacerle tanto a los hacedores de política o a quienes están diseñando los sistemas, las preguntas correctas desde el principio. Empezar a hacer las cosas bien desde el principio. A veces todo esto es tan nuevo para mucha gente que hay temas que todavía se nos olvida ponerlos en el radar. O hay temas que, como decía Octavio Paz, que es un escritor mexicano que a mí me gusta mucho, lo obvio por obvio se calla y por callado se olvida. A veces es tan obvio para todos que no lo preguntamos. Aquí lo que queremos es ponerlo de frente para para levantar las banderitas en el momento que deban levantarse. La segunda herramienta que tenemos la estamos desarrollando con la Universidad Adolfo Ibáñez en Chile, y es este manual para acompañar la formulación y la ejecución de un proyecto de inteligencia artificial, que si bien tiene muchas complementariedades ¿cómo se dice? Se overlap, se me va la palabra. Sí, se solapa. Ay, Se gracias, solapa. Sonia, perdón. Si bien se solapa con formulaciones de proyectos de políticas públicas normales, tiene sus especificidades. Entonces, es una guía práctica sobre las diferentes instancias, actores y riesgos éticos, y ahí es donde está la parte que está en negrilla, porque es clave tenerla en cuenta, que tanto los tomadores de decisión como los equipos técnicos deberían tener en cuenta al momento de definir una solución. Y luego tenemos uno que a mí me gusta mucho, la verdad, es una herramienta que está mucho más dirigida a los equipos técnicos. Está como aquellos científicos de datos que están empezando a diseñar estos proyectos. Entonces, son más preguntas desde lo técnico que desde lo conceptual. El manual del ciclo de proyectos es un poco más desde lo conceptual. Esto es buenas prácticas para evitar resultados contrarios, muchas veces inesperados, ¿no? Como no sé por qué me pasó esto. Aquí tenemos algunas de esas buenas prácticas que son importantes y cubre todos los retos éticos que pueden ser comunes a cualquier aplicación de esta tecnología. Este manual está en Word, pero también está en Markdown para que se pueda correr el código y se pueda ir trabajando entre todos y mejorando en la medida en que más gente lo está usando. Son algunas de las herramientas entonces que tenemos. Yo quiero concluir para que no pasarme del tiempo, porque creo que lo más enriquecedor aquí será oír después la charla que tenga Cecilia para contarnos, y las preguntas y la conversación que se pueda hacer con quienes están en esta charla de hoy. Lo que les decía y que quiero reiterar es que todas estas tres herramientas que les mostré y las otras que estamos desarrollando siguen un proceso vivo. Las estamos construyendo entre todos. Aquí para mí es siempre fundamental que la sociedad civil esté involucrada en este tipo de construcciones. Los dolientes de los procesos de inteligencia artificial tienen que estar de la mano de los querientes de la inteligencia artificial, de aquellos que están desarrollando las soluciones. Desde FERLAC estamos asesorando la definición de agendas nacionales en inteligencia artificial en algunos países de la región, que lleva a poder pensar en que esas estrategias nacionales vayan de la mano con los temas sectoriales que, por ejemplo, aquí el Hospital Italiano se ha puesto muy en la frontera de pensar todos estos temas de manera muy responsable, y no perder nunca de vista, y eso es la parte más importante de pasar de los principios a la práctica, que es tener siempre al individuo en el centro. Suena cliché, suena de perogrullo, pero a veces se nos olvida. La tecnología es solo una herramienta más
es parte de un proceso que debe pensarse, no es una solución en sí misma, y por eso es clave que pensemos siempre dónde está la persona, cuál es el problema que estamos definiendo, dónde está la persona, y al pensar en eso, evitemos ampliar las inequidades que es muy probable que la tecnología amplíe. Esa era lo que yo quería contarles hoy, Sonia. Quería pasar eso de los principios y tener un panorama amplio, un poco a la práctica, cómo desde el banco aterrizamos esos principios. Yo los invito a conocer la página de Fairlac. Tenemos un observatorio de los casos de uso de inteligencia artificial en la región. Si alguno conoce un caso de uso que no esté ahí, que pueda ingresarlo y vamos alimentando, porque la idea es tener estas buenas prácticas y hacer parte de esta conversación con los recursos y las herramientas. Muchísimas gracias a todos, Sonia. Creo que right on time. Justo, Muchas gracias. justo. No, no hubo necesidad que te dijera nada. Listo. Ya dejé compartir mi pantalla. Cecilia, todo tuyo. Gracias, Cristina. La verdad que me encantó tu presentación. Una cosa es navegar una página, mirar materiales, y otra que cuenten un poco el racional atrás de esas decisiones, de las publicaciones y los objetivos últimos para crear este tipo de herramientas y ayudar a los países y a los proyectos a un manejo ético de estos programas que utilizan algoritmos que por supuesto, como toda tecnología, nunca es ni buena ni mala por sí misma. Mi nombre, para quienes entraron más tarde y quienes están ahora acompañándonos, que veo que se sigue sumando gente, es Cecilia Sleiman. Yo soy subsecretaria de Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Soy politóloga de base y soy magíster en Ciencias Sociales con orientación en Educación. Así que no soy ni tecnóloga, ni médica, ni abogada para todo esto, pero sí siempre trabajé en el diseño de políticas, en esto que decía Cristina, de pensar que en todas las políticas y en todos los programas las personas son el centro, y que muchas veces quizás aparecen estas tensiones o falsos dilemas entre el uso de la tecnología y las cuestiones éticas, ¿no? Por cómo avanzar en el desarrollo tecnológico, despejando aquellas cuestiones éticas que empiezan a hacer ruido, y la pregunta ética siempre tiene que venir primero. Nosotros en Argentina, como un país periférico, en desarrollo, quizás no seamos los pioneros en desarrollar supercomputadoras cuánticas que realicen mega cuentas y algoritmos, pero sí tenemos algo y un montón para aportar en la construcción de esos algoritmos, y es en la construcción y en el diseño y el desarrollo de esos procesos tecnológicos que tenemos que tener en cuenta todos estos principios éticos, y que, bueno, voy a ahondar un poco más sobre esto al final de mi presentación, pero cuando nosotros pensamos en las cuestiones éticas y legales y regulatorias, Argentina tiene una legislación que aparece como suficiente, pero que también han pasado los años, han pasado unos 20 años desde que la legislación sobre datos personales se aprobó. Entonces es también hora de repensar, a partir de todas las tecnologías que se fueron desarrollando y que fueron surgiendo a lo largo de este tiempo, cómo actualizar y poder hacer realmente una legislación y regulaciones que puedan contemplar todo este nuevo manejo de datos que se está dando a partir de la tecnificación y la complejización de los grandes volúmenes de datos, tanto en su generación
como en su gestión y en su uso. Un tema muy importante que a partir del que desde el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación empezamos a trabajar o empezar a mirar con más detenimiento los desarrollos en inteligencia artificial y ciencia de datos, desde que asumimos el gobierno en diciembre, fue por supuesto la pandemia, que puso en evidencia y en relevancia, y también dio cuenta de las falencias y todo lo que faltaba para hacer en temas de generación de datos primarios, como pueden ser las historias clínicas electrónicas a lo largo de los distintos sistemas de salud que tiene el país, tanto públicos como privados, como de las diferentes jurisdicciones de nación, de las provincias, también para predecir y prevenir otros posibles brotes epidemiológicos, como tenemos usualmente en la Argentina, por ejemplo, el de dengue o el de enfermedades de transmisión a través de vectores. Entonces, esos problemas que van apareciendo son los que como gobierno nos tienen que llamar la atención, y tenemos que empezar a actuar para poder mitigarlos, para poder gestionarlos y para poder brindar salud a la población, porque no es únicamente gestionar la pandemia, sino también gestionar la salud, poder prevenir y prever este tipo de episodios que, bueno, nos han tenido encerrados en nuestras casas. Yo, como ven, estoy en mi casa y no podemos ir a conocer proyectos, ir a trabajar con los compañeros y los colegas, ir a visitar experiencias, digamos, se restringen un montón de cuestiones, además de las cuestiones personales y sociales, las económicas y las de la gestión, que también se hacen muy, muy difíciles cuando esos episodios aparecen y son tan desconocidos, ¿no? Desconocidos en tantos sentidos, y no solamente en los temas de datos. Entonces, con esta necesidad de poder hacer un pie en la gobernanza de datos y con la aparición de muchos proyectos que trabajan con inteligencia artificial, desde el Estado se realizaron distintos tipos de convocatorias y de proyectos que procuran atender algunos aspectos de la salud, y específicamente ahora de esta pandemia, con desarrollos de inteligencia artificial y ciencia de datos. Desde la Subsecretaría de Políticas a mi cargo, realizamos un ciclo de encuentros que pueden ver en la página de YouTube del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Están todos juntos, ahí participó Cristina, colaborando en la moderación de una discusión que tuvimos hacia el cierre del ciclo de encuentros sobre la gestión ética de los datos, justamente, y también pudimos dar cuenta de muchos proyectos que están en el ámbito de la ciencia y la tecnología, que son muy desafiantes en cuestiones tecnológicas, pero también en cuestiones políticas y éticas sobre cómo usar estos datos y qué datos también informar, ¿no? Cuándo se usan, cómo se generan, cómo se gestionan estos datos, y después cómo se usan, cómo se dan a conocer, cómo se anonimizan los datos agregados, cómo pueden las personas confiar en que los datos que brindan a las distintas aplicaciones que se levantan con el uso de los teléfonos celulares no van a ser utilizados para crear mayores sesgos. Entonces, en los propios algoritmos de estas aplicaciones y de estos desarrollos tecnológicos, en el desarrollo de estos algoritmos, es que tenemos que pensar las cuestiones de la equidad y de la inclusión social, que no sean los algoritmos los que profundicen esas divisiones sociales que ya tan profundas y tan estructurales son en nuestro país, sino que nos ayuden al gobierno como Estado y a los estados provinciales y municipales, locales,
a poder conocer más a su población y poder atender más asertivamente sus necesidades. Tenemos estas convocatorias para proyectos no solamente de inteligencia artificial y ciencia de datos, sino que también hay otro tipo de proyectos, por ejemplo, los de desarrollos de tratamientos, o desarrollos de kits para la detección del virus, o desarrollos de plataformas para vacunas, que también han sido de los que se presentaron para el financiamiento en esta unidad que creamos junto con el CONICET y la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, que se denominó Unidad Coronavirus. Allí se presentaron muchísimos proyectos, y algunos de ellos en temas de inteligencia artificial y ciencia de datos, y vinculados con los, con la solución a estos problemas de salud. Y quisiera mencionar algunos que han sido elegidos y financiados, como uno que propone análisis y trazabilidad de la propagación del virus COVID-19 a partir de dispositivos móviles. Después les puedo brindar más información. Otro de la Universidad de Entre Ríos y el municipio de Diamante, para implementación de un sistema de información sanitario basado en software libre para la gestión local de epidemias en municipios. Otro sobre Big Data y experimentos masivos para entender el impacto del COVID en el bienestar humano. Y uno de predicción del impacto del clima, los confinamientos sociales y las distintas estrategias de salud pública sobre la pandemia mediante el modelado espacio-temporal basado en personas. Este tipo de proyectos, junto con otros también de modelado y simulación computacional, son los que utilizan grandes bases de datos generadas tanto por el sector público, como ha habido algunos que se han conveniado con el sector privado, con telefónicas, para poder analizar los datos que tienen a partir del uso de los teléfonos celulares, y están pensados también con estos criterios, y nosotros desde este seminario que hicimos los expusimos a los proyectos, y también muchos usuarios y muchos referentes hicieron preguntas para poder saber cómo es que es esa gestión inteligente, esa gestión ética de los datos, que bueno, luego en este panel que moderó Cristina pudimos dar respuesta o ensayar algunas respuestas, ¿no? Nada es tan taxativo, ensayar algunas respuestas y quedarnos con tareas e interrogantes hacia adentro del Estado para seguir avanzando con estos proyectos. Yo quería mencionar que también otro de los emergentes y de las consecuencias en el gobierno que tuvo la pandemia y esta necesidad de empezar a gestionar datos, y la rápida respuesta que tuvo el sistema científico y tecnológico para aportar algunas soluciones, es un proyecto que nos presentamos de manera competitiva en un financiamiento de la cooperación canadiense junto con la sueca, donde se presentaron 154 proyectos y fueron seleccionados 7, solamente 2 de América Latina, uno en Colombia, justamente del país oriundo de Cristina, y otro que es el nuestro, el de Argentina, donde en un consorcio configurado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el Ministerio de Salud, un organismo, un centro de estudios estatal de la agencia que se llama CIECTI, y la Fundación Sadowski, que es una fundación dependiente del Ministerio de Ciencia y Tecnología, donde se trabajan temas de software, pudimos llegar a presentar y ganamos este proyecto, que se llama Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos para la detección temprana de potenciales brotes epidémicos y pandémicos post-COVID. El objetivo de este proyecto es poder dar respuestas desde el sistema científico y tecnológico a una necesidad ya
diría histórica, pero bueno, de larga data del sistema de salud, en el cual el Hospital Italiano ya tiene muchísimos antecedentes y ha avanzado desde hace años con el tema, que es la construcción y la implementación de una historia clínica electrónica con soluciones de inteligencia artificial y ciencia de datos, con esta especial atención que les decía de evitar sesgos algorítmicos, o sea, que los sesgos que ya tenemos en nuestra sociedad no sean fomentados y alimentados con los proyectos que podamos hacer de desarrollo tecnológico. Y tiene, o sea, la implementación de esta historia clínica electrónica, su objetivo último es contribuir a la detección temprana y efectiva de enfermedades potencialmente epidémicas y pandémicas, con especial énfasis en zonas y barrios vulnerables de la Argentina. La idea es poder desarrollar algoritmos de inteligencia artificial que puedan detectar tempranamente este tipo de brotes con datos, por ahora un proyecto piloto en 2 provincias de la Argentina, y que desarrollen una historia clínica electrónica que sea interoperable entre los distintos sistemas, y que pueda ponerse a disposición de los establecimientos de salud de todo el país. Y después se vaya distribuyendo a las distintas redes sanitarias y municipios de las distintas provincias, ir sumando provincias y municipios en este proyecto. Este proyecto tiene una duración de 1 año, pero esperamos que sea un proyecto piloto, emblema para la implementación y la llegada más masiva de la historia clínica electrónica en todo el país. Ya estoy llegando a los 15 minutos de presentación, y quería cerrar con algunas ideas de cómo construir esta ética y esta confianza que hace falta para gestionar los datos estos grandes volúmenes de datos de toda la población que son tan sensibles. Por un lado, como les comentaba hace unos minutos, la legislación, si bien es correcta, digamos, y ha sido certificada como adecuada por la Unión Europea en el 2003, la legislación sobre datos personales, es aún necesario actualizarla a los tiempos que corren, ¿sí? Es una legislación del 2000, y los usos y avances tecnológicos hacen que sea necesario e importante poder actualizar la legislación, pero no es que no tenemos legislación y está todo el mundo a la deriva y sin tener una protección de sus datos, sino que los datos están protegidos, pero sería interesante poder adecuarla a la gestión de datos en la nube, a los sistemas interoperables, a compartir. Hay proyectos, por ejemplo, en Costa Rica que tienen ideas de compartir datos de salud entre países de la región, bueno, y todo eso tiene que estar legislado. También no solamente se puede innovar en la legislación, sino también en la gestión de estos datos, para poder utilizarlos, anonimizarlos cuando haga falta, poder utilizarlos con el consentimiento informado, en el caso de que se pueda, o con las salvaguardas correspondientes en los casos que no se pueda utilizar también los datos personales, por ejemplo, de las historias clínicas, y pensar que no existe esta dicotomía que yo planteaba al principio, este falso dilema entre el ciudadano, sus derechos y las capacidades del Estado de ejercer las funciones. Esta combinación entre estos 3 elementos es lo que da el piso para poder innovar tanto en las regulaciones como en las legislaciones, como en la gestión de datos, que nos puedan ayudar a combatir episodios como este y otros por venir, y también a gestionar la salud y el bienestar, y no solo la enfermedad de los ciudadanos. Así que muchas gracias, y quedo acá atenta a las preguntas.
Bueno, muchas gracias Cecilia y Cristina, muy interesante, mucho para pensar también de lo que han estado hablando. Vamos a ver si tenemos alguna pregunta. Perdón, recién ahora abrimos el chat para que puedan escribir cualquier cosa Perfecto. sobre el chat. Lo vemos todos, preguntas o agradecimientos, lo que quieran, se puede escribir ahí, lo leemos. Bien, yo les hago mientras tanto una pregunta para ambas. ¿Qué recomendaciones le darían no necesariamente por ahí a instituciones que ya llevan mucho tiempo, que por ahí ya han reflexionado sobre estos temas, sino por ahí alguna institución que recién está informatizando y recién se está incorporando a estas tecnologías y que ahí se mezcla un poco con si van a ser adoptadas por sus usuarios finales? ¿Qué recomendaciones les podrían dar con respecto al uso ético tanto de los datos como este tipo de tecnología? Yo creo, si me permites, Cecilia, tu pregunta, Sonia, me hace pensar dos cosas. La primera es, estamos hablando, creo que hay que pensar en qué punto estaría esa institución, ¿no? Si es una institución, además, ¿qué tipo de sistema está pensando usar? ¿Está pensando usar un sistema para soporte de decisión o es una institución para desarrollo, para vender esos desarrollos a otras instituciones que hagan el sistema, ¿no? Entonces son como dos tipologías distintas que se podrían pensar. Independientemente de eso, y pensando como ponías tú en el escenario, que es una institución que recién está empezando a pensar o que se está subiendo a la ola de la inteligencia artificial, porque hay que subirse a la ola, ¿no? Es importante. Y con el riesgo de caer en la repetición y que después van a digan, ¿cómo se llamaba esta chica? Pero que lo único que habló fue de poner a la persona en el centro. Ahí yo quedaría contenta. Es que piensen que no es la solución por la solución, ¿no? Es que piensen siempre en, ok, ¿cuál es el problema que tengo que resolver? ¿Realmente qué es lo que quiero hacer? Y preguntarse, ¿se puede hacer sin esto o tengo una cantidad masiva de datos ya limpios, ya estandarizados, ya buenos que me puedan ayudar a esto? ¿O tengo que ir un paso antes y dedicarme a limpiar primero los datos y a saber qué voy a hacer? Entonces creo que hacerse una serie de 2 o 3 preguntas claves al principio, antes de lanzarse como locos a eso, sería para mí la recomendación. Y creo que hay varios materiales allá afuera que te pueden guiar para eso. Igual yo voy a compartir en el chat la página de Fairlag, donde tenemos algunas de las cosas que puede ser de utilidad. Pero yo paro aquí, Cecilia, no sé si quieras tú. No, quiero solamente decir muy en el sentido que vos mencionaste, que una de las principales, hay una cuestión que también nos trajo la pandemia, era que estamos en la era digital y no nos habíamos dado cuenta, ¿no? De pronto estamos todos con la computadora todo el día, o con la necesidad de tener acceso a un dispositivo electrónico, porque es por ahí donde nos comunicamos y donde estamos trabajando día a día. Y sí me parece muy importante esto que comentaba Cristina, de bueno, hacerse las preguntas. Y yo creo que también hay ciertas instancias de formación y de capacitación que están disponibles, de aprendizajes de otras compañías u otras instituciones que han implementado sistemas similares, y me parece que hay una vocación de, por lo menos desde el lado científico, de esto de ciencia abierta, de compartir los resultados de las investigaciones, de compartir los códigos de las páginas y de los sistemas que se están haciendo, de abrir información, porque hemos cambiado quizás desde una lógica ofertista, ¿no? De que las instituciones ofrecen lo que tienen para hacer, sino que se puso un problema adelante y estamos pensando cómo solucionarlo, cómo crear las herramientas para solucionar ese problema. Y creo que
todos nos hemos visto motivados desde las distintas disciplinas a tratar de solucionar el problema de la pandemia y a colaborar con instituciones para poder brindarle las herramientas y ayudarlos tecnológicamente, y me parece que eso también, espero, que con las salvaguardas necesarias haya llegado para quedarse, que para otro tipo de proyectos y de problemáticas que tengamos que abordar, este tipo de esta forma de trabajar, de abordar los temas, pueda ser también utilizada en el futuro. Compartir, abrir redes, pensar en sistemas locales de datos abiertos, etcétera, siempre con los bordes legales necesarios. Bien, acá Hugo Vuelva y me hizo una pregunta, pero en parte creo que la contestó Cristina, es dónde se pueden encontrar recursos o documentación acerca de cómo incorporar la ética en el manejo de datos y la IA. Si no me equivoco, Cristina, en la página tenían los recursos que podían, o los casos de usos y manuales que podían utilizar. Exactamente. Ahí hay muchos de los materiales, ahí están en español, porque materiales en inglés existen infinidad. Claro. Nosotros estamos tratando como de, no quiero, no sé cómo decirlo, pero tratando de tropicalizar o tratando de latinizar un poco, Claro. traerlos al contexto latinoamericano, es lo que quiero decir. Porque hacerlos muchos de estos, accesibles para nosotros, de último. exactamente, Claro. y que se entienda el contexto en el que nosotros nos estamos desarrollando, que es distinto el contexto Tal latinoamericano, y Latinoamérica y el Caribe tiene que encontrar su propia voz en este tema. Muchas cosas están viniendo de Estados Unidos, de China, de Europa, y tienen unas raíces en una idiosincrasia distinta. Desde el banco pensamos, y eso es lo que hemos estado conversando con los países, que en la medida en que cada país de la región está diseñando sus propias estrategias de inteligencia artificial, todas estas herramientas tienen que estar adecuadas a ese contexto. Tal Entonces, cual. ahí Hugo podrá encontrar cosas en español. Ahí también nos puede contactar. Si no encuentra lo que está buscando, podemos también redirigirlo a otros sitios, porque el mundo está lleno de recursos interesantes. A veces no es fácil encontrarlos. Entonces, lo podemos dirigir si sería el caso. Bien, tengo otra pregunta más. A lo largo del simposio fuimos viendo en diferentes ponencias que se hablaba de los inviernos y los veranos, o las diferentes estaciones para la inteligencia artificial. Y ayer en una de las ponencias era más tecnológica, entonces planteaban, la pregunta fue si vendría un nuevo invierno o si faltaría mucho para un nuevo invierno o qué haría que viniera un nuevo invierno. Entonces, ahí lo que se planteó en realidad es que las condiciones, y un poco hoy también lo dijo Collera, las condiciones están dadas para que esto siga, digamos, sigamos entrando como en este verano. Pero ayer, de las ponencias más tecnológicas, hablaba de que aquello que podía llegar a frizar el progreso de la inteligencia artificial justamente tenía que ver con este componente ético, legal, que podría llegar como a detener un poco el progreso, dadas las condiciones, porque hay un volumen impresionante de datos y todo lo que es la capacidad de procesamiento está increyendo también. O sea, ¿ustedes qué opinan con respecto a esto? A mí me parece fascinante esa discusión. Fascinante desde muchas aristas, Sonia. La primera es que me hace pensar en una cosa. Cuando nosotros vamos a comprar un juguete para nuestros hijos que está en el estante de una juguetería, ese juguete ha pasado por una cantidad de revisiones ex ante y nos sentimos tranquilos en ir a comprar ese juguete porque tiene todas las revisiones. Porque con la tecnología no le exigimos las mismas revisiones y nos parece que hacer esas revisiones va a hacer que las cosas se paren. Creo que tenemos que hacernos esas preguntas antes de decir, es que esto va, la regulación o tener estos temas, cuidado con estos temas, va a hacer que se pare. Creo que en Latinoamérica estamos en una oportunidad clave para hacer las cosas bien, ¿no? Estamos en el momento justo de decir, bueno,
hagamos un parado un momento, tenemos las condiciones, hagámoslo bien. Y no sé si eso ya le llamaría yo un invierno, tal vez le llamaría a estos días friecitos antes del verano, pero que uno sabe que el verano va a llegar. No es un invierno completo. Un otoño para nosotros. Sí, exacto, algo así, ¿no? Creo que me parece y mirar uno la historia, si uno hace el timeline de la inteligencia artificial y te das cuenta en qué momentos, a veces parar y decir tenemos que hacer las cosas bien es mucho más importante que correr como locos a hacer las cosas. Creo que es un buen momento, de hecho, para pararse a pensar. No sé, Cecilia, ¿qué opinas desde tu lado? Bien, sí, es un tema complejo siempre, ¿no? Porque también hay que ver qué es hacer las cosas bien, qué entiende cada sector, siempre hay intereses acá en estos temas. No son para nada temas fáciles, pero sobre todo yo confío en el poder de las discusiones, de la información, de generar información adecuada y de la comunicación pública de este tipo de discusiones. Involucrar lo más que se pueda a la sociedad para discutir estos temas y para informarlos, porque también hay algunas cosas que en estos tiempos estamos viendo, como la negación del concepto de verdad o la posverdad que se pone en muchas de las cuestiones tecnológicas, que, no sé, por ejemplo, que han sido las antenas de 5G las que crearon el virus, que las vacunas nos van a terminar infectando y matando a todos. Digamos, hay como discusiones muy desinformadas y muy alarmistas que se dan con respecto a las tecnologías, y las tecnologías no son una cosa que avanza sola, ¿no? No es también eso, como discutir la noción de progreso. ¿El progreso es de una tecnología, de una computadora que cada vez se puede complejizar más, o es el progreso de la gente que se sienta tranquila, que esté cuidada, que se enferme lo menos posible, que tenga un mayor grado de bienestar? Entonces, me parece que poder discutir, informar y tomar decisiones alrededor del uso de esta tecnología y poder legislar lo que se pueda legislar, me parecen también clave para que esta tecnología finalmente avance en ese progreso de las máquinas que complementan la acción humana, ¿no? Que nunca van a ser eso, las máquinas por sí solas, o sí quizás en cuestiones, esto como decía Cristina, del ejemplo de Netflix, bueno, que me recomienda una película que después finalmente no me gusta, no me importa, pero si me va a mandar el resultado de mi tomografía únicamente un email de una lectura de una, digamos, de una computadora, no, yo necesito ver a una persona que me explique y me saque todas las dudas. Entonces, eso, me gustaría cuestionar la idea de progreso y confiar también en la discusión y en la información pública y en la comunicación de este tipo de tecnologías. Buenísimo. Muy interesante todo. Estaríamos, creo que, más rato hablando. ¿Alguna otra pregunta, Guille? ¿Vos tendrás alguna pregunta, algún comentario? A mí me quedaron dos cosas, tal vez en esto último que dijiste, Cecilia, en cuanto al desafío de cualquier progreso tecnológico. También con la desinformación y esta época de posmodernidad se da esto de que, digamos, se pone muy en palabras, digamos, el uso comercial o el uso negativo de los datos y hasta qué punto uno está expuesto a esa toma de datos inconsciente, inclusive desde qué lugares, uno tampoco puede llegar a saber desde qué lugares uno está habilitando a empresas o instituciones a brindar sus datos.
con qué objetivos tal vez también, digamos, que queda uno relativamente desprotegido, digamos. Entiendo que hay un marco legal, ¿no? Pero también el desafío para mí es no solamente contra el uso ético, sino la información, es informar al usuario hasta qué punto es responsable a dar la información propia, y también el lado beneficioso de, digamos, aportar datos, como puede ser en la salud. Sí, ahí creo que está siempre este doble juego, ¿no? Cuando éramos chicos, no sé, a mí mi mamá me decía, si no dicen tu nombre, vos no te das vuelta, ¿no? Si no te gritan Cecilia, vos no te das vuelta, aunque te llamen, o no le decís tu dirección a nadie que te la pregunte. De no brindar, o sea, tener cuidado a quién le damos nuestros datos personales, y no un cuidado individual, sino un cuidado legal y un cuidado ético y de responsabilidad más colectiva, ¿no? Digamos, no permitir la pululación de ciertas empresas que hagan uso espurio de nuestros datos personales. A veces es muy difícil de controlar. O sea, hay muchos avivados que llaman y te piden todos los datos de tu tarjeta. Y eso es difícil, pero sí creo que brindar información acerca de cómo funcionan esas aplicaciones, cómo funcionan estas empresas a las que se les brindan los datos, para qué se va a hacer uso de nuestros datos, en un formato un poco más amigable que esos contratos legales que ponemos, sí, scrolleamos hasta abajo y ponemos sí acepto. Me parece que, bueno, en Chile ya existe, y ahora en Argentina creo que tuvo, no sé si dictamen de comisión en el Congreso, o ya tuvo media sanción, la ley de etiquetado frontal de alimentos. Me parece que ese tipo de avances, de decir, bueno, esto que usted se va a comer, su primer ingrediente es azúcar, su primer ingrediente es sal. O sea, prestar un poco más de atención a qué es lo que consumimos en distintos sentidos, y poder confiar en que la gente entiende, sabe, puede conocer, puede aprender. Yo creo que esos procesos son sumamente interesantes, y que la responsabilidad de generar los marcos legales es del Estado y de la discusión pública de los representantes, ¿no? Estaría buenísimo tener un etiquetado de eso, como el del azúcar y tal, para este tipo de cosas. Estaría buenísimo pensarlo de una manera sencilla, que si yo Claro. voy a bajar un algoritmo, lo tenga así, ese etiquetado. Estaría buenísimo pensarlo. Sí, estaría muy bien. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias.